Boa noite a todos, todas, todes, né? É com muita alegria que a gente abre o segundo momento do nosso colóquio, né? A parte noturna, e agradecer a presença do nosso convidado, o professor Luiz Ramos Marcim, Luiz Ramos, que já está aqui presente, né? Agradecer o professor Marcelo, que acabou de proferir uma palestra para a gente sobre Spinoza, mas se propôs a nos ajudar com o idioma, né? Lá para cá, daqui para lá, tá certo? Agradecer a Jéssica, que continua no plantão, né, Jéssica? E agradecer o nosso proreitor, o professor Moacir, pela presença. Quero comunicar a todos, oficialmente, que o evento está sendo gravado, né? Gravado faz parte das informações. Bem, o nosso encontro de hoje, ele atende pelo nome de um colóquio internacional em ambiente virtual, intitulado A Recepção de Spinoza no Brasil, de Murilo Mendes, né? Essa atividade, ela envolve o programa de Lógica e Linguagem da Universidade do Estado de Minas, né? Que está ligada à Pró-Reitoria de Extensão, né? Nesse caso aqui, e também é uma atividade pós-doutoral do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Então, nós temos, pela primeira vez, tá certo, para o nosso programa, nosso grupo de estudo, uma parceria entre a Universidade do Estado de Minas Gerais, a nossa UENG, e a Unicamp, né? Na parte da tarde, nós tivemos uma série de palestras, né? Que em breve estará disponível para quem quiser visitá-las no ambiente virtual, né? Envolvendo desde a abordagem histórica sobre os traços do cotidiano, né? No processo de transculturação, proferida pelo professor Rodrigo, a temas como Spinoza e o Deus imanente, né? Que foi a palestra do professor Jorge, que também está presente. Eu falei um pouco do início da pesquisa e as primeiras referências entre Spinoza e o pensamento de Murilo, né? Tivemos o professor Luiz Marcelo, que está presente, que falou sobre o monismo spinozano, Deus e o monismo spinozano, e tivemos o professor Francisco Guerra Ferraz falando sobre o estilo agudo e a elocução na filosofia de Spinoza, né? Agora, eu vou passar a palavra para o professor Moacir Latesa Filho. O professor Moacir é docente da UENG, ele possui doutorado em letras, né, pela PUC de Minas, e, no momento, é o nosso pró-reitor de extensão da universidade, né? Com a palavra, professor, fique à vontade. Obrigado, Adelberto. Em nome da Universidade do Estado de Minas Gerais, eu agradeço ao professor Luiz pela gratuidade e pela generosidade que nos agraciará com essa conferência hoje à noite aqui, né, tarde lá no México. E eu vou dizer apenas assim umas breves palavras, porque o nosso interesse é mesmo a conferência do professor Luiz, né? E por isso eu vou tomar a liberdade de adotar um tom mais leve e anedótico mesmo, né? Para tentar demonstrar o quanto que nos enche de satisfação que a UENG de Leopoldina promova um evento dessa densidade em parceria com o Unicamp. E nós esperamos que essa parceria seja longeva e frutífera, né? Que ela se mantenha por muito tempo e que gere outros eventos e outros produtos, vamos dizer assim, né? Intelectuais para disseminação e circulação do conhecimento. Então, eu vou tomar essa liberdade de ser um pouquinho mais leve e contar um pouco, dar um testemunho pessoal.
Eu nasci em uma família em que meu pai e minha mãe, ambos, eram professores de filosofia, ambos do departamento de filosofia da UFMG. E, de alguma forma, eu consegui sobreviver a isso. Meu pai trabalhava com estética e minha mãe com história da filosofia medieval. Ambos tinham formação e orientação tomista. Em algum momento da história dos dois, a mística medieval uniu-se à intuição criadora da arte e da poesia, nas palavras de Maritain. Então, eu cresci ouvindo dentro de casa um poema de Murilo Mendes, que foi incorporado a alguns trabalhos audiovisuais de meu pai. Chama-se Romance das Igrejas de Minas e está em Contemplação de Ouro Preto, que é uma obra de 1954. É um poema longo, do qual eu cito um trecho inicial. Minha alma sobe ladeiras, minha alma desce ladeiras com uma candeia na mão, procurando nas igrejas da cidade do sertão o gênio das Minas Gerais que marcou essas paragens. Essas sombras benfazejas, estas frescas paisagens, estes ares salutares, lavados, finos, porosos, minerais essenciais. Este silêncio e sossego, essas montanhas severas, essa antiga solidão, com o sinal do seu lirismo, com a cruz da sua paixão. Vejam que a religiosidade se mistura com a paisagem vista sob a luz de uma candeia, segura pelas mãos da mesma alma que sobe e desce ladeiras. É um poema que trata, ao mesmo tempo, de identidade individual, mas também de identidade social e cultural. Já nem digo da rítmica modernista, da cadência um tanto processional, da musicalidade um tanto dissoante e, ao mesmo tempo, tão reconhecível como na música modernista. Não tenho certeza se meus pais tinham consciência desses aspectos, mas tenho certeza de que eles lhe instigaram, ao menos intuitivamente, a reflexão. Nesse sentido, a arte, e com ela a poesia, aproxima-se da filosofia. E é por isso que a temática desse evento mostra-se como um ato de resistência. A reflexão provocadora da poesia e a reflexão que a poesia provoca, ambas resistem ao bombardeamento maciço dos microvídeos das redes sociais, às enxurradas de informações falsas dos ambientes virtuais, sobre as quais não se discute, às bolhas que digladiam-se entre si como uma espécie deturpada de zona de conforto. A poesia e a arte, assim como a filosofia, nos tiram da zona de conforto e nos colocam em movimento, subindo e descendo ladeiras com uma candeia na mão. Sem mais delongas, portanto, agradecendo ao professor Luiz, que nos agraciará com a conferência dessa noite, e agradecendo o convite dos professores Rodrigo e Zé Delberto, cumprimento mais uma vez a unidade Leopoldina e agradeço imenso o convite. Que tenhamos uma noite ilustrada. Muito obrigado. Obrigado, professor Moacir, pelas palavras generosas, né? E eu já tinha anunciado, o professor tem um outro compromisso agora, não vai poder nos acompanhar até o final do evento, mas em nome aqui do evento eu agradeço a sua participação. Muito obrigado, professor. Quem agradece sou eu, peço desculpas e me despeço, vou tentar acompanhar a conferência do professor Luiz de casa. Muito obrigado. Bem, agora, antes de passar a palavra ao nosso conferencista, eu vou chamar o nosso grupo de intervenção poética, que preparou aí algo para a gente. Com a palavra a vocês aí, Anitta, Pablo e Tiago. Boa noite. Boa noite.
Murilo Mendes nasceu em Juiz de Fora, Minas Gerais, bem no início do século XX, exatamente em 1901. Em seus relatos biográficos, Murilo Mendes nos conta que os seus primeiros contatos com a obra de Spinoza ocorreram na juventude. São lembranças que permitem conhecer alguns elementos conceituais que exprimem parte do prisma pelo qual Murilo Mendes interpreta o mundo. Eu, por mim, a suspeitar que o mecanismo do mundo era ou estava torto. Qualquer coisa, muitas coisas não funcionavam bem. Havia uma dúvida, uma conspiração universal contra a verdade íntima de cada um e de todos. O professor Aguiar ensinava filosofia. Já estou em plena adolescência. Sua inteligência variada me atrai. Vou lá porque ele me suscita problemas. Lê-me páginas de Spinoza, meu pai espiritual. Segundo Spinoza, o poder de Deus é sua própria essência. Entrega-me uma folha de papel com um aforismo de Spinoza, que mais tarde meditarei. O desejo é a própria essência do homem. Quer dizer, o esforço pelo qual o homem se aplica em perseverar no seu ser. Além de figura de destaque da segunda fase do modernismo no Brasil, é possível compreender o escritor Murilo Mendes como um dos mais relevantes poetas brasileiros do século XX. Sua obra revela o intelectual avesso às polaridades do tipo bondade e maldade, honroso e desonroso, realidade e irrealidade. O ponto destacado é justamente o da escassez de autonomia dos valores. Em si, de uma maneira absoluta, os valores padecem de uma irrealidade quando desvinculados do âmbito mental. Sinto-me compelido ao trabalho literário, pelo desejo de suprir lacunas da vida real, pelo meu não reconhecimento da fronteira realidade e irrealidade, pelo meu dom de assimilar e fundir elementos díspares, porque não separa Apolo de Dionísio, pela notícia de que Deus, diante da burrice e crueldades soltas, demitiu-se do cargo de administrador dos negócios do homem. Pertenço à categoria não muito numerosa dos que se interessam igualmente pelo finito e pelo infinito. Tenho raiva de Aristóteles, ando à roda de Platão. Escrito na Europa, Retratos Relâmpago, de 1973, foi o último projeto literário muriliano, mais um exercício de assuntos ligeiros, como relatará para Tristão de Ataíde. 73 perfis diversos são traçados daquelas influências marcantes em um cenário da intimidade, das conexões que erguem um conjunto de circunstâncias sobre o exógeno, o estrangeiro. Entre poetas, pintores, escritores, Spinoza é retratado. O modo de interpretar revela uma convergência das noções de divindade, mundo físico, âmbito mental e natureza humana para com a constituição de um sentimento que impele ao divino desprovido de mistificações. Teólogo livre, Spinoza aprofunda o território da pesquisa racional, designa os atributos conhecidos de Deus, pensamento e extensão. Constrói todo um sistema em formas geométricas. Nasceu para observar o exterior e o íntimo dos corpos. Fixado em Amsterdã, aperfeiçoa a lente, que já agora corresponderá ao valor significante
do espelho na pintura holandesa e flamenga. O homem do pormenor adere ao cosmo. Para Murilo Mendes, a harmonia provém do choque de contrários, como entre Heráclito e Hegel. Assim como Spinoza, Murilo entende a religião como uma virtude, um modo de vida, um processo orientador do dia a dia. Eu tenho sido toda a vida um franco atirador. Procuro obedecer a uma espécie de lógica interna. A unidade, apesar dos contrastes, deceleração e mudanças. A alegoria da pedra disseminada no conjunto da obra muriliana remete o leitor para a noção de solidez que se opõe ao tempo, afastando-se do efêmero, do qualificado como transitório e daquilo que desaparece. Não vi as flores da vida, nascidas à luz do sol. Eu vi a cidade árida, estéril, sem ouro, esquálida. Eu vi a cidade nobre, na sua pátina fosca, desfolhando lá das grimpas, no seu regaço de pedra, buquês de flores extintas. Eu vi a cidade sóbria, medida na eternidade, severa se confrontando às cinzas das ampulhetas, sem outro ornato apurado, além da pedra do chão. Eu vi a cidade barroca, vivendo da luz do céu. O próprio Murilo Mendes, refletindo sobre as relações interdependentes que conciliam aspectos diversos da sua produção, implica-se com uma espécie de militante e universal. Sua pena exprime realidade e transcendência sem um fosso que a separe. Direciona o mutável para uma ascendência de maior perfeição. O absoluto é o primeiro motor de todas as relatividades. O difícil não é encontrar a verdade, é organizá-la. A religião ensina ao homem a se consolar, não só com o invisível, mas com o visível. Nossa vida é uma contínua alusão a uma realidade superior que nos escapa na sua totalidade, mas da qual percebemos todos os dias indícios e centelhas. Nem tudo nos é revelado, mas nem tudo ignoramos. A decorrência de entender a religião como uma virtude é a inquebrantável unidade entre a moralidade e a natureza. Tantos os atos da conduta moral, envolvendo a liberdade de praticá-los ou não, como os juízos morais, instalam-se no âmbito físico, realizam-se historicamente e envolvem princípios suscetíveis de mutação. Se eu quiser falar com Deus, tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz. Tenho que folgar os nós, os sapatos da gravata, dos desejos, dos receios. Tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nu. Se eu quiser falar com Deus,
que aceitar a dor. Tenho que comer o pão que o diabo amassou. Tenho que virar o cão tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho. Tenho que me ver tristonho, tenho que achar medonho, e apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar. Tenho que subir ao céu. Sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus. Dar as costas, caminhar decidido pela estrada que ao findar vai dar em nada, 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 nada. O que eu pensava encontrar. Se quiser falar com Deus. Parabéns aí, Pablo, Tiago, Anitta. Obrigado, professor. Muito obrigada. Parabéns mesmo, viu? A gente sabe do esforço, fazer uma adaptação de uma mesa, né? De quantos canais? Uns 8, né, que você falou? 8? Em um ponto só do computador e com a nossa rede ainda oscilando, mas muito legal, muito bom. Muito obrigado, viu? E vamos participar. Oportunidade. Bem, gente, agora eu vou chamar o nosso convidado, nosso conferencista especial, o professor Luiz Ramos Alacomacim, né? Professor, ele é licenciado e mestre em filosofia pela Faculdade de Filosofia e Letras da UNAM e doutor em filosofia pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Realizou estágio pós-doutoral no Departamento de Filosofia da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. É professor pesquisador do Colégio de Humanidades e Ciências Sociais da Universidade Autônoma da Cidade do México, a UACOM, e membro do Sistema Nacional de Pesquisadores e Investigadores nível 2. Suas linhas de pesquisas são a ética, a epistemologia, a metafísica, a filosofia moderna, filosofia da história e a filosofia de Descartes, Spinoza e Kant. Muita alegria, né, que eu chamo
o professor Luiz Ramos, que nos brindará com as suas exposições sobre a relação entre a ética e a filosofia política de Spinoza. A palavra é sua, professor. Pues muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer mucho la invitación de los profesores Edelberto Araujo y Luis Marcelo Rasundo, y me disculpo por no dar la conferencia en portugués. Es una pena, en verdad, no poderlo hacer en su lengua tan hermosa. Y pongo la presentación en PowerPoint, o si ustedes la pueden poner, profesores Edelberto o Luis Marcelo, porque el sistema no me lo permite. Professor Edelberto, temos a apresentação aí em PowerPoint do professor Luiz. Ele não está conseguindo aí disponibilizá-la, né? Acho que tem que ser vocês daí da universidade, ou não? Jéssica. Sí, porque aquí no me lo permite a mí el sistema. Tengo algo bloqueado para... Jéssica, você consegue fazer isso? Actualiza las premisas. Sim, eu já autorizei o compartilhamento já. Professor. Jéssica disse que já autorizou para que você... Fíjese se pode, por favor. Ya está. Já está? Obrigado, Jéssica. Imagina. Ahí está. ¿Pueden ver la presentación? Sí, profesor, la estamos viendo. Excelente. No sé si sería mejor ampliarla a toda la pantalla. Tal vez fuese mejor ahí Sí, abajo. claro. Fíjese Ahí abajo. Eso, exacto. Perfecto, muy bien. Entonces, pues bueno, nuevamente agradezco muchísimo la invitación. Me disculpo por no dar esta conferencia en portugués, y es un verdadero honor para mí participar en este coloquio internacional en honor de Murilo Méndez. En verdad que es un honor poder participar en este homenaje. Pues bien, lo que presentaré será esta breve exposición, espero no pasar más de los 40 minutos, sobre ética y política en Spinoza, y plantear estas dos vías o caminos para la libertad. Y voy a comenzar con esta cita del prefacio del Tratado Teológico Político, en donde Spinoza plantea esta crítica hacia la monarquía, sobre todo pensando en hacer una crítica a las pasiones que estuvieran guiando la vida de las personas, ¿no? Y lo que vamos a preguntar aquí es por la posibilidad de la salvación o de la libertad. Sí, yo creo que este pasaje nos sirve a nosotros como una clave de lectura del mismo pensamiento de Spinoza acerca de cómo encontramos obstáculos para poder realizar nuestra libertad, que nos engañan y nos hacen creer en falsas ideas de libertad, y cómo podríamos nosotros alcanzarla. Pero comienza con una visión una visión negativa acerca de esas posibilidades que nos presentan a veces, ¿no? Entonces dice el pasaje, lo voy a decir en español, pero aquí tenemos las traducciones al portugués. El gran secreto del régimen monárquico y su máximo interés... Sí, perdón. Profesor, disculpe, es que nosotros, por lo menos yo aquí estoy viendo solamente en la tela, la pantalla, solamente estoy viendo la primera, el primer slide. No Sí. sé si usted puede pasar por el segundo. Pero aquí ven donde viene el texto del prefacio del Tratado Teológico Político. Ahora sí apareció excelente. la pantalla. Disculpe. No, por favor, interrúmpanme cualquier cosa, porque aquí yo nada más veo, yo pensaba que ya lo veían. Cualquier problemilla me dicen ustedes. Muchísimas gracias. Entonces, lo leo en español, ustedes lo tienen, o si no, si me pudieras ayudar, Luis Marcelo, si me pudiera ayudar a leerlo en portugués, todavía está mejor. Bueno, um prazer. A questão da salvação ou da liberdade.
citamos Spinoza, o grande segredo do regime monárquico e aquilo que acima de tudo lhe interessa é manter os homens enganados e disfarçar sob o espacioso nome de religião o medo em quem deve ser o medo em quem devem ser mantidos, para que combatam pela servidão como se fosse pela salvação e acreditem que não é vergonha, mas a maior das honras, dar o sangue e a alma pela vaidade de um só homem. Fin de citación. Muchísimas gracias. Este pasaje abre el Tratado Teológico Político y lo que plantea es una crítica entonces a esta intención de hacer de la República Holandesa una monarquía. Y la crítica de Spinoza se centra en que esta va a ser una falsa idea de libertad. Realmente las personas cuando luchan por la ambición de una sola persona, que para Spinoza sería lo que sucedería con las monarquías, no se lucha por la propia libertad, sino se está luchando nada más por el honor y por las pretensiones de poder de esa persona. Entonces, nos podemos nosotros preguntar, ¿y qué sería la verdadera libertad? Y aquí pasamos a la siguiente transparencia. La verdadera libertad, va a decir Spinoza, estaría en tres objetos que podemos nosotros desear honestamente. ¿Sí? Estos tres objetos lo que tienen es que nosotros los podemos buscar, los podemos desear y no vamos a lastimar a otras personas, sino que vamos a estar nosotros adquiriendo más poder tanto de pensar como de actuar cuando buscamos estos tres objetos. El primero de ellos es conocer las cosas por sus primeras causas. Y todavía no lo tenemos en la pantalla. Hay algo que de repente... ¿Será que... Ahí fue. Sí, no sé por qué no nos sale. Entonces, a ver. A mí me aparece en una, como si fuese un participante más de la conferencia, aparece sí, la imagen en chiquito, pero la imagen de la pantalla grande no cambia. Ahora sí cambió, estamos en ese slide. Y vemos, pero ¿lo vemos completo o...? Ahora lo estamos viendo bien, grande. Excelente. Entonces tenemos la transparencia en donde aparecen los tres objetos que podemos desear honestamente, ¿sí? Sí, lo tenemos. Excelente, muy bien. Entonces el primero de los objetos es conocer las cosas por sus primeras causas. Esto lo que nos lleva a nosotros es la ciencia por medio del entendimiento o de la razón y la ciencia intuitiva. El segundo de los objetos es dominar las pasiones y adquirir el hábito de la virtud, y este sería por medio de la ética. Y el tercero de los objetos es vivir en seguridad con un cuerpo sano, y este nos lo daría el estado civil. Estos tres objetos se relacionan de manera íntima en el mismo estado civil, y la ética ayuda a poderlos guiar para la verdadera libertad. Los dos caminos de libertad de los que voy a comentar hoy es tanto la ética como el del estado civil, ¿sí? Y estos dos caminos dependen del primer objeto, que es el conocimiento de las cosas por sus primeras causas. Entonces, paso a la siguiente. Si vemos esta de metafísica y epistemología. Sí, la estamos viendo. Excelente. Entonces, en lo que tenemos nosotros, lo que me interesa aquí decir es que qué significa la comprensión de la esencia de una cosa, y nosotros la comprendemos a través de lo que quiero apoyarme en lo que Spinoza llama la definición genética. Esta definición genética nos permite a nosotros formar un objeto. Por ejemplo, yo aquí les pongo la esfera. Formamos una esfera a través de pensar un semicírculo cuyos extremos estén fijos, y giramos nosotros el semicírculo y eso nos da una esfera. En la realidad las esferas no se forman de esta manera.
sino que pues se forman por otros medios. Pero lo que importa es que la esfera que yo formo mentalmente la puedo yo usar para comprender las distintas propiedades de la esfera. Entonces puedo comprender el radio, puedo comprender el centro, puedo saber que cualquier corte de la esfera me va a dar un círculo, puedo sacar las distintas propiedades de la esfera con esta definición genética. Ahora, me interesa también poner el ejemplo de una esfera, que es el Sol, y cómo ésta produce una luz blanca que cuando la pasamos por un prisma, tenemos bueno, se forma el arco iris y tenemos los distintos colores. Cada uno de esos colores lo que significa sería la finitud. Es la finitud en el sentido en que es la negación de los otros colores. Por ejemplo, el rojo es la negación del naranja, del amarillo, del verde, del azul y del morado. Después, el amarillo es la negación del rojo, del naranja, del verde y así. Los distintos colores conforman la luz blanca. Cada uno de esos colores es una negación determinada de la afirmación de una naturaleza, que en este caso sería la luz blanca. Entonces, esta refracción de la luz lo que permite es comprender cómo la finitud es una negación determinada de la infinitud. Sí, según el ejemplo, esto no es tanto un ejemplo de Spinoza, sino es un ejemplo que yo propondría para que comprendamos la diferencia entre la infinitud y la finitud. Entonces, ahora, la finitud va a ser, por ejemplo, la esencia de un objeto, y esa esencia cuando se actualiza, ¿no? Como existencia o existencia temporal, entonces tenemos nosotros la definición del conato. Y entonces dice la definición: toda cosa se esfuerza en cuanto esté en ella por perseverar en su ser. ¿Sí? Esta definición me permite a mí comprender que cada una de las cosas, sin importar de qué manera está determinando a la sustancia, va a estar buscando perseverar en su ser. Por ejemplo, el rojo va a estar perseverando en seguir siendo rojo, el naranja en ser naranja, el azul en ser azul. Cada una de las cosas finitas está determinada a perseverar en esa forma particular en que digamos, determina a la misma sustancia. Entonces, a mí me interesa de aquí esto para que veamos la base metafísica de la epistemología de Spinoza. Ahora, siguiendo adelante, tenemos ahora en qué consiste la imaginación para Spinoza. Y para Spinoza, una imagen es la afirmación mental de la afección corporal que representa un cuerpo como presente. Y vamos a tener nosotros se van a formar dos impresiones o dos vestigios. El primero de ellos se forma en el fondo del ojo. Este es un grabado tomado de la dióptrica de Descartes, y lo que tenemos es como en el fondo del ojo se estaría formando la imagen, ya sea del sol o la imagen de la persona. Esa imagen va a cambiar según la posición que tenga la persona con respecto al ojo. Si está más cerca del ojo, se va a ver más grande la persona. Si está más lejos, se va a ver más pequeña. Aquí con este dibujo, con este grabado, lo que tenemos serían las dos modificaciones o las dos afecciones. Una primera modificación que se formaría con el objeto proyectado en el fondo del ojo, en la retina, y de ahí se comunicaría y formaría una segunda modificación en el cerebro. Y esa es la que quedaría grabada. Y es la que nosotros pensaríamos cuando nosotros vemos, por ejemplo, ahora mismo que estamos viendo estas imágenes a través de nuestros respectivos ordenadores, estaríamos nosotros pensando la segunda modificación, no la primera modificación. Ahora, aunque la primera modificación es la que nos da la imagen. Y ahora, por ejemplo, si nosotros pensamos en el día de ayer, lo que hacemos es otra vez pensar la segunda modificación, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora no estamos viendo lo que veíamos el día de ayer. La imaginación entonces, es este fenómeno de estar pensando
los objetos que una vez nos afectaron, aunque ya no estén presentes. Entonces, para Spinoza, el error consiste en afirmar la percepción visual como verdadera, ¿no? Entonces dice, la falsedad consiste en la privación de conocimiento que implican las ideas inadecuadas, o sea, mutiladas y confusas. ¿Qué quiere decir esto? Es cuando yo pienso, por ejemplo, aquí yo les pongo la imagen de una persona y el sol está junto, que sería la que se estaría formando aquí, ¿no? En este proceso. Pero cuando yo no tengo el esquema, no comprendo yo cómo se forma la imagen en el fondo del ojo, cuando yo no comprendo la óptica del ojo humano, entonces yo lo que voy a hacer es afirmar esta imagen que tengo aquí en el recuadro rojo como si fuera verdadera. Y voy a decir que la persona, de hecho, es más grande que el sol. Y aquí tendríamos entonces nosotros una diferencia entre el orden de la imaginación y el orden del entendimiento o de la comprensión, que consiste en que cuando nosotros imaginamos nada más, entonces tenemos estas distintas imágenes que les pongo en amarillo, en rojo, en los dos azules, en donde la persona está más grande o más pequeña con respecto al sol. El Todavía sol no, se sigue viendo del... todavía no la tenemos. Aquí No la sé si tienen. los demás la están viendo. Ahí, ahora apareció. Perfecto. Ahí apareció. Ah, excelente, excelente. Muchas gracias. Entonces, aquí tenemos distintas imágenes. Entonces, el profesor Luis Marcelo, ¿me podría ayudar a leer este pasaje de... Sí, claro. Muchísimas A gracias. mente, ok. A mente, mens, né, não tem conhecimento adequado, mas apenas conhecimento confuso e mutilado de si mesma e do seu corpo e dos corpos exteriores. Todas as vezes que ela percebe as coisas segundo a ordem comum da natureza. Isto é, todas as vezes que é determinada do exterior pelo choque acidental das coisas a considerar esto o aquilo. Fin de citación. Muchísimas gracias, profesor. Pues así tenemos entonces distintas imágenes en las que nosotros no encontramos un orden, no encontramos una regla que nos permita comprender la diversidad de estas imágenes y solamente pensaríamos dentro de ese orden de la imaginación las cosas según cómo se nos presentan, pero no con un orden interno, con una lógica interna como sería precisamente comprender ya la óptica y cómo trabaja la óptica humana. Entonces, ahora, profesor, ¿puede ver esta otra transparencia en donde tendríamos alineadas las 4 imágenes? Sí, ahora apareció. Si me puede ayudar a leerlo, por favor. Ok. Orden da imaginação, ordem da compreensão. Aí temos duas distinção, né, entre a ordem da imaginação e a ordem da compreensão. A mente tem conhecimento adequado de si mesma, de seu corpo e dos corpos externos. Aí começa a citação. Todas as vezes que é determinada interiormente, a saber, porque considera ao mesmo tempo várias coisas, a conhecer as semelhanças que existem entre elas, as suas diferenças e as suas suposições. Todas as vezes, com efeito, que ela é interiormente disposta desta ou daquela maneira, então considera as coisas clara e distintamente. E embaixo dos desenhos, né, supressão de erros. Não sei se eu leio, não sei se leio essa parte também. Sí, adelante, por favor. Deduza disculpe, PV sería... Percepción visual. Deduza esta percepção visual a partir de modelo teórico que inclui as leis da óptica, uma ideia adequada do sol e da fisiologia humana. Muy bien, muchísimas gracias, profesor. Entonces, lo que tenemos es la diferencia entre el orden de la imaginación y el orden de la comprensión, del entendimiento, es que el entendimiento lo que hace es que forma un esquema que explica la diversidad de las imágenes, les da un orden e incluso las predice.
¿no? Nos dice a nosotros que conforme la persona se acerque al ojo, lo vamos a ver más grande, y conforme la persona se aleje del ojo, lo vamos a ver más pequeño, y al mismo tiempo el sol, mientras estemos nosotros sobre la superficie de la Tierra, lo vamos a ver del mismo tamaño. No solo cambiaría cuando amanece y cuando anochece por la cuestión de la capa de la atmósfera, pero estaría siempre más o menos del mismo tamaño, ¿sí? Entonces, esto nos permite suprimir el error. Dejo yo de pensar que la persona es más grande que el sol, entiendo yo por qué esta persona se hace más pequeña o se hace más pequeña, más grande o más pequeña para las mismas imágenes. Sí, esto nos sirve a nosotros para comprender a grandes rasgos en qué consiste la propuesta espinociana acerca de qué es la imaginación, qué es la razón y qué es la ciencia intuitiva. La imaginación es la imagen que se forma en el fondo del ojo, en la retina. La razón lo que hace es tener una fórmula que le permite explicar la variación de estas imágenes, que es más grande si se acerca más al ojo o es más pequeño el objeto si se aleja del ojo. Y la ciencia intuitiva lo que va a hacer es formar el esquema, va a producir el esquema que precisamente nos permite a nosotros comprender estas diversidades. Entonces, algo que también creo es muy importante es que las pasiones en Spinoza, como ahora pasaré a comentar, las pasiones en Spinoza funcionan a partir de las imágenes y va a ocurrir lo mismo con ellas. Las pasiones no es que en sí sean malas o sean en sí dañinas como tales. El problema es cuando nosotros no tenemos un esquema, no tenemos una comprensión causal que nos diga cómo se forman esas pasiones y que no podamos nosotros prevenirlas, predecirlas y ni podamos usarlas en nuestro beneficio. ¿Sí? Entonces, paso a lo siguiente. Al deseo como definición del ser humano, ¿no? Profesor, si nos pudiera ayudar a leer esta cita, por favor. Ok. Desejo define o homem. Definição de desejo. Citação de Spinoza. A mente, quer enquanto tem ideias claras e distintas, quer enquanto tem ideias confusas, esforça-se por perseverar no seu ser por uma duração indefinida e tem consciência do seu esforço. Fin de citación. Muchísimas gracias, muchas gracias. Entonces, me parece que es también muy importante que siempre traduzcamos mens, que es el término que usa Spinoza en latín, lo traduzcamos como mente y no como alma, porque Spinoza está muy consciente de no utilizar el término ánima, como es el que utilizaba Descartes y el que se utilizaba en muchos otros textos latinos del tiempo, porque lo que él está afirmando es que la mente es lo mismo que el cuerpo. Sí, es la misma modificación, lo único es que el cuerpo es en el atributo extenso y la mente es eso mismo, pero en el atributo pensante. A la vez que el cuerpo lo que busca es un aumento del poder de actuar, la mente lo que busca es un aumento en el poder de pensar. ¿Qué quiere decir ese aumento del poder de pensar? Quiere decir este esquema que yo les ponía acá, poder producir esquemas que nos expliquen y que nos ayuden a predecir el comportamiento de nuestras propias, bueno, de los objetos que percibimos y que nosotros podemos producir y lo que podemos hacer. Ese es aumento de poder de pensar. ¿Para qué? Para ser más libres, ¿no? Para tener más poder también para actuar. Sí, y ahora dentro de esta definición lo que tenemos también es que las ideas de la mente actualizan la esencia del ser humano, pero esas ideas pueden ser adecuadas o inadecuadas. Spinoza no define al hombre como un ser racional, sino lo define tanto como un ser racional como un ser pasional que tiene ideas inadecuadas, ¿no? La definición incluye las dos posibilidades. Esto también es muy importante porque Spinoza con esto lo que hace es evitar decir que el ser humano siempre tiene que ser racional. Él dice, a veces puede ser racional, pero en otras ocasiones no lo es.
y no deja de ser humano por esto. Entonces, esto dejaría fuera a Spinoza, a mi manera de ver, de este movimiento que ya después se llevará, este racionalismo que se cristalizará en la Ilustración como la imposición de la razón para todos los seres humanos, ¿no? En el caso de Spinoza no estaría ocurriendo, si bien la razón es deseable sobre las ideas inadecuadas, de todas maneras también somos seres que estamos pensando ideas inadecuadas. ¿Qué quieren decir? Las ideas adecuadas son ideas claras y distintas en donde yo tengo la causa y el efecto. Y en cambio, las ideas inadecuadas son ideas confusas, en donde lo que tenemos son efectos sin sus causas. Ahora, paso a la siguiente transparencia. El poder del ser humano es el poder de pensar y de actuar. Y cuando decimos nosotros que tiene un poder pleno, entonces vamos a hablar nosotros de la beatitud o de la suprema felicidad. En cambio, cuando hablamos de un poder que varía, que aumenta o que disminuye, vamos a tener la alegría o la tristeza, el placer o el dolor. Estos afectos o sentimientos lo que hacen es decirnos a nosotros qué tan presentes estamos en el mundo, qué tan presente está nuestra esencia en el mundo, si está ahí o si no está fuera de nosotros. Y lo que nosotros estaríamos buscando, según Spinoza, es siempre aumentar nuestro poder, ¿no? Esforzarnos precisamente por el aumento de nuestro poder. Sí, ahora pasamos a lo que podemos llamar afectos reflexivos. Estos afectos reflexivos consiste en que el aprecio o desprecio de los demás hacia mis actos también aumenta o disminuye mi poder. Quiere decir que los seres humanos no somos indiferentes a el aprecio o el desprecio de los demás hacia nosotros, sino que nuestro propio poder aumenta o disminuye si ellos aprecian o desprecian nuestros propios actos, nuestros pensamientos, nuestras cosas. Si bien los seres humanos estaríamos buscando en todo momento el aumento de nuestro poder, y esto lo buscamos precisamente obteniendo alegrías, obteniendo placeres y así, hay una alegría que se nos da a nosotros de manera muy, muy, muy fuerte, que es precisamente a través de la satisfacción de sí, ¿no? Esta autosatisfacción, que es la alegría que se representa, en quien se representa a sí mismo como causa de su aumento de poder o perfeccionamiento. Entonces podemos pensar en una persona que se alegra cuando produce algo, cuando crea algo que le va a ser muy útil, que le va a servir y que le alegra. Entonces tiene una doble alegría, tiene la alegría tanto porque aumenta su poder, por ejemplo, si se hace una comida o se fabrica algún objeto que le va a ser muy útil o consigue una certificación o consigue algún título que le va a servir, entonces tiene la satisfacción de haber logrado algo y después de verse a sí mismo como el causante de esa satisfacción. Entonces tiene este doble aumento de poder. Ahora, pero si las personas tienen el mismo afecto que nosotros, entonces la pasión será mucho más fuerte. No todo lo que se desea colectivamente o lo que alegra o lo que entristece colectivamente, a nosotros también nos va a causar una mayor alegría o una mayor de tristeza o un mayor deseo. Entonces, para Spinoza, estos afectos reflexivos van a ser muy, muy, muy poderosos y nos llevan a explicar la ambición y la esclavitud que podemos nosotros tener hacia la ambición. La ambición es el esfuerzo, dice Spinoza, por hacer o omitir algo a causa solo de complacer al vulgo, con tanto celo que hace o omite ciertas cosas en daño propio o de otros. Sí, la ambición lo que busca es esta doble alegría de la que estábamos hablando como afecto reflexivo y le está buscando alegrando a los demás, pero se les impone a los demás. No es una alegría que se consiga que realmente los otros sean
aumenten su respectivo poder, sino que se impone desde afuera para que se alegren con uno como su causa. Sí, uno podría decir, bueno, pues es difícil de pensar en esta imposición, pero la cuestión de la ambición es la búsqueda de los honores, el reconocimiento de los demás. Entonces sería cuando yo me impongo sobre los demás para quererlos obligar a que me vean a mí como esa persona especial o esa persona valiosa o con algo con respecto a algún tema. Y si yo no lo consigo, digamos, por la buena, lo voy a estar buscando por la mala, ¿sí? A través de, pues podrían ser de engaños o a través de distintas estrategias o cosas así. Por eso pone Spinoza también esta condición de que se omiten ciertas cosas en daño propio o de las otras personas, como por ejemplo el engaño, la mentira, la estafa, ¿no? Distintas cosas en donde yo puedo decirle a la gente, para yo tener esa doble alegría, tener ese aumento de poder, engañar a otros, ¿no? De que les voy a dar algo, les voy a conseguir algo que ellos desean, para que yo sea el que aumente el poder y ellos no lo aumenten, ¿no? Y debido al gran poder de los afectos, de la satisfacción de sí mismo o esta autosatisfacción y del aprecio de los demás por aumentar la potencia, la gloria nos guía en grado máximo y apenas podemos soportar una vida de oprobio, ¿no? De rechazo de parte de los demás. ¿Sí? Bien, continúa entonces. Esta sería la esclavitud y la esclavitud sería la ambición y nuestra esclavitud o servidumbre hacia la ambición, ¿no? Nuestra dependencia hacia ella como búsqueda para tener esa doble alegría, ¿no? Ahora, el problema es también para Spinoza es que todos los seres humanos estaríamos buscando en un principio, ¿por qué? Porque vivimos bajo la imaginación casi todo el tiempo, entonces estaríamos buscando imponernos sobre los demás para poder tener esa doble alegría, tener todo ese poder. Pero no es un poder sostenido sobre una base real, porque puede ser a través del engaño, como decíamos, la mentira, la estafa o distintos medios. Bien, paso entonces ahora al engaño de la religión imaginativa y la falsa salvación por la monarquía. Aquí regreso al ejemplo que habíamos puesto al inicio acerca de Alejandro Magno, ¿no? Retratado por Quinto Curcio. ¿Sí? Para Spinoza, él va a creer que la religión cristiana profesa los principios de la verdadera vida, ¿no? Como son el amor al prójimo como uno mismo, la fidelidad a todos los seres humanos, el freno a las pasiones negativas y el amor por la vida pacífica. Para Spinoza, esa sería la verdadera religión. Pero las religiones imaginativas y sobre todo la monarquía apoyándose en la religión, lo que hace es que va a fomentar las jerarquías y los odios entre los hombres, la desigualdad, la envidia y la destrucción, ¿no? Todo esto es lo que va a estar fomentando las falsas religiones, ¿no? Pensaría Spinoza. Entonces, los falsos religiosos, ¿no? Administran jerárquicamente el reconocimiento y los honores para las personas ambiciosas que no tienen una idea adecuada de sí mismos, de manera que obtengan una identidad a cambio de la cesión de su ingenio y voluntad. Engañan a personas ya de por sí ambiciosas para que éstos confundan sus ambiciones personales con las ambiciones del monarca. El engaño afirma que el rey es designado por un Dios trascendente y legislador, y que los apreciará si le ceden su alma y su vida. Así, creerán alcanzar los máximos honores dando su vida por él, a la vez que temerán los mayores suplicios si es que no lo hacen. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Recuerdan este pasaje con el que abríamos? ¿Cómo es posible esto? Que las personas den su vida y su alma, den su sangre
por la ambición de una persona, por el honor de una sola persona, ¿no? Pensemos también en las monarquías que después de todo lo que hacen es defender una familia o una casa real o cosas de estas, en donde pues nos preguntaríamos si realmente están protegiendo o cuidando a las personas. Y la respuesta de Spinoza es que esto es posible porque lo que hace la monarquía apoyada en la religión es administrar la ambición de las personas, ¿no? La persona ya se vuelve esclava de manera voluntaria para recibir los honores que son administrados por la religión o por las distintas jerarquías del Estado, ¿sí? Entonces, esta sería la explicación que nos daría Spinoza acerca de por qué hay gente que defiende la monarquía cuando esa monarquía no los protege o no los cuida, ¿sí? Y bien, pasamos entonces ahora otra vez a esta cuestión del problema de la libertad y volvemos nosotros a reconsiderar estos tres objetos de los que hablábamos, estos tres objetos que se pueden desear honestamente, ¿sí? Y decíamos conocer las cosas por primeras causas, esto es la ciencia a través del entendimiento y de la ciencia intuitiva, y ya decíamos, poníamos nosotros primero el ejemplo de la percepción visual, ¿no? Esto de la percepción sensible, luego ponemos el ejemplo de la misma ambición como una pasión que no solamente la tenemos nosotros de manera espontánea, sino que luego es administrada por el Estado para conducirnos a nosotros, ¿no? Después, ahora, en cuanto nosotros comprendemos eso, no se trata de que eliminemos completamente la ambición de nosotros, sino que aprendamos a dirigir nuestra propia ambición en beneficio de los demás. Ese sería el sentido. Después, el dominio de las pasiones va a ser posible porque este mismo conocimiento de las cosas por sus primeras causas me va a permitir a mí dirigir mi conato, mi esfuerzo por perseverar en mi verdadero ser y no por el ser de otra persona que realmente a mí no me va a beneficiar, ¿sí? Entonces, eso es lo que sería. Y la tercera sería, pues, reconfigurar el Estado civil precisamente para que no se dedique solamente a administrar las ambiciones, sino que lo que haga es buscar realmente aumentar el poder de pensar y de actuar de la ciudadanía. Ese sería el sentido para Spinoza del Estado civil. Su objetivo es la libertad, no simplemente restringirse a la seguridad, no ya mantenerse vivos, no, sino es la libertad entendida como este aumento de poder, de pensar y de actuar. Y ahora vamos a el modelo que propone Spinoza acerca del hombre libre, ¿no? Esto es esta vía de la ética y ya terminaré más adelantito con la vía de la política. Entonces, el modelo del hombre libre, ¿no? Spinoza lo forma a partir de una idea adecuada de la naturaleza humana. Sí, es una idea común a cualquier persona que comprende la conservación de su proporción de movimiento y de reposo, ¿no? Entender, imaginar, sentir, aumentar o disminuir su poder. Y a partir de ella, el modelo propone lo que aumenta los poderes de pensar y de actuar de cualquier persona. El criterio moral es esa proporción de movimiento y de reposo, ¿no? De esta de la que nos habla Spinoza cuando hace una pequeña física en el escolio de la proposición 13 del segundo libro. Y entonces este criterio moral lo que nos va a decir es que es bueno, útil, ¿no? Y poderoso lo que nos conserva, ¿no? Y es malo, dañino e impotente lo que nos obstaculiza ese aumento del poder, ¿no? Y el ejemplo que les voy a poner sería un ejemplo del dentista, en donde me apoyo yo en este esquema que habíamos visto acerca de la imagen y la formación de las imágenes, y ahora pensemos nosotros, primero en un primer plano, pensemos la línea del tiempo, de izquierda hacia derecha, y lo que tenemos sería el dolor de la muela.
esta persona, si nosotros vemos para esta persona, para la primera persona sería la que estaría dentro de la imaginación, dentro de las pasiones nada más, y esa persona es mucho más poderoso, tiene mucho más peso el dolor de la muela que el futuro, en donde podría ya perder los dientes, ¿no? Y tendría caries y tendría una serie de problemas acerca de su higiene dental. Ve mucho más grande, ¿por qué? Porque está más cerca en el tiempo el dolor de la muela y entonces decide no ir al dentista y pues ¿qué le va a pasar? Pues va a perder los dientes. En cambio, en el segundo dibujo, lo que tenemos nosotros es esa persona que puede ver que es mucho más poderoso tener pues, una buena dentadura y que pues para quitarse el problema de la caries en el diente pues tiene que visitar al dentista. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estas dos visiones? La primera, la imaginativa, la de arriba, lo que hace es estar viendo las cosas desde esta proporción por qué es lo que se abre, qué es lo que se le presenta. Y la de arriba está viendo las cosas como se van acercando temporalmente. En cambio, la de abajo está mirando las cosas como Spinoza va a plantearlo en términos de una subespecia eternitatis, bajo una especie de eternidad. Esto es, veríamos nosotros tanto la muela como el dentista, como la higiene bucal, ¿no? Los dientes en sanos, los veríamos nosotros desde aquí, desde afuera. Y vemos que es mucho más grande, mucho más poderosa, ¿no? Una buena dentadura, y vemos un tamaño pequeño el dolor del diente e incluso también en un tamaño pequeño el dolor de ir al dentista. ¿Sí? Entonces, para Spinoza, de lo que se trata, esto resumiendo un poquito, ya para cerrar con esta primera camino que sería el de la ética, de lo que se trata sería de poder tener nosotros una visión bajo una especie de eternidad, en donde veamos las cosas no solamente como es hoy martes o mañana miércoles o pasado jueves, sino tener una visión de las cosas digamos, a un largo plazo para poderlas ver como si las estuviéramos viendo en 50 años o en 100 años, para tener una visión de qué es lo que realmente es fuerte y poderoso y no solamente quedarnos con la inmediatez de la pasión. Lo que hace ese modelo del hombre libre y pues lo que Spinoza al final del cuarto libro de la ética va a proponer son estas reglas de la decisión racional. Lo que va a decir es que yo siempre voy a estar escogiendo, voy a poder formar esta visión en donde vea yo las cosas en su realidad y entonces pueda yo tomar decisiones a partir de ellas, no por lo que me está afectando en este momento, sino por lo que me va a afectar, que me va a hacer más poderoso para pensar y para actuar. Entonces, por eso preferiría, digamos, el segundo, solamente yo lo puedo percibir cuando he seguido este orden del entendimiento, el orden de comprensión del que hablábamos, ¿no? Cuando hemos comparado muchas cosas, hemos visto a muchas personas que han tenido pues, problemas con los dientes o problemas, etcétera. Entonces nosotros decimos, pues yo no soy un caso único, sino que es algo que también a mí me puede suceder y entonces yo lo que hago es tomar la decisión de ir al dentista. Ahora, este ejemplo del dentista, que bueno, no es un ejemplo de Spinoza, yo creo que nos puede servir también para comprender desde esta misma perspectiva las propuestas spinocianas, toda la terapia que él propone, pues por ejemplo, pensemos en un plano individual en cuestiones como pues, drogas o alcoholismo o distintas, o por ejemplo nosotros que lo sufrimos mucho, el machismo, ¿no? Y todo el sexismo, el racismo, etcétera. Todo este tipo de problemas sociales que podemos estar sufriendo, cómo nosotros los podemos encontrar soluciones a estos problemas. Entonces, en lugar de quedarnos solamente con una visión muy inmediata, muy a corto plazo, poder tener una visión amplia, a largo plazo y ver que pues el racismo o que el clasismo o el machismo, el sexismo realmente no es bueno para nadie.
¿no? Y más traen más problemas para todos, traen desventajas, traen opresión, traen destrucción, en lugar de traer beneficios, no traen realmente beneficios para nadie, ¿no? Entonces, lo mismo pensaría Spinoza, digamos, con respecto a la monarquía, ¿no? Esa sería la cuestión. Sí, ahora paso ya para finalizar con nuestra plática, con nuestra charla, paso al final acerca del Estado civil. Acerca del Estado civil, y ya con estos cinco minutos, y ya con esto terminaríamos. Hay una serie de definiciones importantes, ¿no? En el Tratado Teológico Político en particular, y después en el Tratado Político, pero en el Teológico Político propone Spinoza el derecho natural, en donde cada cual conserva su propio ser, conserva su propia esencia, conserva su proporción de movimiento y de reposo, y el derecho civil es posible cuando nosotros cedemos aquellas parcelas de derecho natural que aseguren mejor la conservación del propio ser, ¿no? Entonces, donde a mí realmente me beneficie, no todo, o sea, para Spinoza no se puede ceder completamente todo el derecho natural. Se ceden solo algunas parcelas, por ejemplo, la parcela para decidir qué es la mejor, por ejemplo, cuáles son los autores que tengo yo que estudiar. Bueno, cuando soy estudiante en la licenciatura, le cedo yo digamos, esas parcelas de decisión a los profesores o a las personas que hicieron el plan de estudios y cosas así, cuando yo confío en que me van a dar pues, los mejores autores para estudiar o para trabajar, o los que más me van a servir a mí para ayudarme a aumentar mi poder de pensar. O, por ejemplo, con el caso del dentista, en el caso del dentista yo le voy a ceder esas parcelas porque, pues, para tapar mis caries, porque yo no soy capaz de taparme las caries a mí mismo. Por más que yo tenga higiene bucal, si no me tapo las caries van a seguir creciendo. Entonces yo le cedo también ese derecho, no ese derecho que yo tengo. ¿Por qué? Pues porque confío en que tiene unos ciertos conocimientos y así. Entonces, en el caso del Estado civil, yo le voy a ceder este derecho por ejemplo, a decidir cómo cuidarme a mí mismo, ¿no? Entonces yo, en lugar de decir, bueno, en qué cada caso voy a estar decidiendo cuándo me cuido o cuándo no, si respondo o no respondo a una agresión de parte de otra persona, se lo cedo al Estado civil, y entonces el Estado civil es el que va a decidir en qué caso sí. Claro que la condición de esa cesión es que sea universal y que aplique para todas las personas, ¿no? Que no haya discrecionalidad, que no haya impunidad y estas cosas, ¿no? Entonces, esta cesión no suele darse por decisión racional, pues las personas suelen ser afectadas por pasiones como la envidia, la ambición, la avaricia, ¿no? Y así. Entonces, solo se conservará la cesión si se castiga a quien deja de ceder, ¿no? Esto es, que sea mayor el bien de ceder que no ceder, ¿no? Ahora, la condición de esto también, como decíamos, primero es que sea universal, pero segundo, que sea algo que realmente me va a dar a mí más poder de pensar y de actuar. Y podemos ir otra vez al ejemplo del dentista. En el ejemplo del dentista, yo puedo cederle al dentista, sí, porque confío en que sabe, en que tiene verdaderos conocimientos para darme a mí la salud dental. Si esa persona no tiene los conocimientos, si esa persona está probando todavía a ver si le funciona o no le funciona, entonces esa persona está haciendo mal, ¿no? Y está causándole un daño pues, o me está causando un daño a mí. Entonces, por eso la condición de la cesión al Estado civil es que realmente hay un aumento del poder de pensar y del poder de actuar. Y entonces sí valen los mecanismos, ¿no? de castigo, de premio y de castigo. El problema que piensa Spinoza también es que tenemos nosotros que establecer, primero que nada, como prioridad del Estado, la libertad, el aumento del poder de pensar y de actuar. Si el Estado no otorga en verdad eso, entonces todos sus mecanismos de coacción, o incluso incluidas, por supuesto, las leyes, no son válidas, no son medios para alcanzar la libertad.
el Estado civil, ¿no? Para Spinoza, ¿no? La unión de los hombres bajo los mismos principios hará un individuo más poderoso. Conocerán ustedes el texto de Isaiah Berlin en donde critica esto como totalitarismo, ¿no? En personajes como Spinoza. Pero no es así a mi manera de ver. Spinoza distinguiría un Estado civil cuyas leyes afirman la sola naturaleza humana y estados civiles cuyas leyes afirman ideas inadecuadas del hombre como dominio, ambición, exclusión, personas, etc. Esto último es lo que pasaría con el nazismo o el estalinismo o los estados totalitarios, ¿no? Entonces, yo creo que la filosofía de Spinoza sí permite que nosotros tengamos esta distinción entre un Estado con leyes adecuadas que sí aumentan el poder de pensar y de actuar de las personas, y en cambio un Estado, como podrían ser pues, los distintos fascismos o el estalinismo o así, en donde se habría una idea de ser humano que oprime, reprime, excluye a gran parte de los seres humanos y realmente no hace más potentes o más poderosas a las personas, ¿no? Pensemos nosotros estos estados totalitarios que dependen del miedo, ¿no? De imponer el miedo, de imponer el terror, de imponer una serie de mecanismos coercitivos para mantenerse. Eso realmente para Spinoza no sería un estado poderoso, ¿no? Un estado poderoso es donde las leyes son universales, no hay impunidad y realmente otorgan más libertad, más poder de pensar y poder de actuar a todas las personas, ¿no? Eso sería. Y bien, ya termino con esta transparencia. Spinoza prefiere la democracia sobre la monarquía y la aristocracia porque solo la decisión colectiva supera los errores individuales, ¿no? Spinoza también piensa, cuando sobre todo analiza el Estado hebreo, piensa en el perfeccionamiento progresivo, histórico y social de las distintas herramientas, y en el caso del Estado hebreo son las mismas ideas, son las concepciones que se cristalizan a través de las leyes, la ley mosaica y distintas leyes. Y piensa él que una buena vida política es una vida en donde hay un aprecio por los demás y sí, se persigue una gloria, que sistematiza la ambición, pero en el sentido en que es útil para que surjan ideas adecuadas, ¿no? Pues sería aprecio por quien realmente ayudó a los otros, ¿no? Este aprecio es el amor por quien ha beneficiado a otro, ¿no? A otra persona. Y ahí, pues bueno, como decíamos, se justificaría el castigo como retribución y protección de la población, pero nunca como resentimiento, venganza o crueldad. Sí, y pues bien, con esto terminaría yo terminaría mi exposición. Les agradezco muchísimo todo su tiempo y su paciencia. Nuevamente me disculpo por no haberlo hecho en portugués. En verdad que agradezco mucho la invitación y bueno, quedo a ustedes, ¿no? con lo que necesiten. Muchas gracias, profesor Luis. Excelente presentación. Voy a pasar la palabra para el professor Edelberto, por favor. Não, primeiro, nós é que agradecemos, professor Luiz. Eu mesmo tenho umas indagações para fazer, mas antes eu gostaria de... Algumas perguntas foram feitas para a organização do evento. Lucas pergunta se está sendo gravado. Sim, Lucas. Está sendo gravado e depois será disponível, não amanhã nem depois, né? Pela Unicamp disponibilizará as gravações e a gente pretende postar na página do grupo e conversamos com o professor Moacir hoje, antes do início das atividades, de tentar formar um projeto, uma parceria com o pessoal que trabalha com comunicação, audiovisual na UENG, para termos edições compactas. Ajuda bastante, né? Outro foi perguntado aqui, a Maria Eduarda, que também é do grupo de estudo, postou aqui o link para a lista de presença, tá certo? Os alunos das disciplinas também a encontrarão no Teams, tá certo? Bom, deixo a palavra
aos colegas, professores, que estudam Spinoza, minha pergunta eu faço depois. Professor Marcelo, professor Gil, professor Chico. Eu teria algumas perguntas para fazer, mas eu vou deixar para o professor Gil primeiro, né, que certamente ele tenha. Professor Gil, quer fazer alguma pergunta? Está aí, não? Talvez não tenha ouvido. Então... Mas eu tenho. Se for o caso, eu tenho. Não é? Pronto. Eu também tenho, mas acho bom, professor Edelberto, fazer a primeira pergunta. Se houver necessidade de traduzir, estou aqui à disposição. Não, talvez sim, porque eu tenho que fazer uma contextualização. Professor, antes de tudo, parabéns pela sua preleção, tá certo? E eu gostei muito porque o Thomas Hobbes, né, dizia que tudo começa na física. Né? Você vê o projeto dele, começa com a física, o Leviatã começa na física, embora haja linhas de traduções, de comentadores que não começam pela física. Entendeu? E o senhor começou pela física, pela compreensão, de óptica, aquela coisa toda. Mas a minha pergunta não é essa, a minha pergunta é assim: se o objetivo da vida civil é a liberdade, o estado da liberdade, tá certo? E antes desse ponto, a sociedade vive um contrato, digamos assim, uma associação, quem garante o contrato? Porque em Hobbes, né, o pacto inicial da sociedade é feito porque as pessoas abrem mão de sua liberdade absoluta em nome de um negócio chamado soberania, em nome de um soberano, que pode ser um monarca, pode ser um parlamento, né? Então, quem garante a evolução para o estado de liberdade estou falando do ponto de vista político, de Spinoza? Não sei se eu fui claro, Marcelo, não sei se deu para entender. ¿Entendió la pregunta, profesor? Sí, muchísimas gracias, profesor Edelberto, muchísimas gracias. Sí, sería el problema pues de la fundamentación y de la validez, ¿no? De la misma ley, ¿no? Y del pacto. ¿Por qué lo voy a obedecer? ¿No? ¿Por qué lo voy a seguir? ¿Por qué le voy a hacer caso? ¿No? Y en el caso de Spinoza, a diferencia, bueno, Spinoza hace una cuestión muy interesante en el Tratado Teológico Político, encuentra, según él, los casos históricos de los pactos en el Estado hebreo con las alianzas que hacen con Dios. Entonces, cuando Moisés huye de Egipto junto con los judíos y se internan en el desierto, él lo que piensa es que pues Moisés les dice, miren, quienes nos salvó es este ser muy poderoso, invisible, que domina todo lo visible, y lo que hay que hacer es un pacto con este ser, que no vamos a adorar a nadie más que a este ser invisible, y para que ese ser invisible nos siga siendo a nosotros benéfico. ¿Cuál es la guía de esto? Es la misma ambición. El mismo Moisés proyectándose o proyectando a todo el pueblo en cuanto a que nosotros queremos ser alabados, pues este ser actuaría para que nosotros lo alabáramos, ¿no? Y nosotros lo reverenciáramos como el único Dios, ¿no? Esa sería la condición de ese primer pacto. Entonces nosotros alabamos, bueno, el pueblo hebreo alaba y Dios de vuelta beneficia protegiendo, ¿no? Entonces, la protección, la seguridad sería, y la libertad, al estar ya fuera del dominio y de la esclavitud de los egipcios, ese sería lo que daría a cambio Dios, ¿no? Por recibir estas alabanzas. Ahora, ¿qué sucede? Moisés se va al monte a hablar con Dios, a recibir las tablas de la ley, y cuando regresa, el pueblo está adorando al becerro de oro. Entonces, el pueblo rompió con el pacto, no le hizo caso. ¿Por qué rompió con el pacto? Porque el pueblo, dice Spinoza, sigue acostumbrado mentalmente a la esclavitud.
Ya no hay alguien que los esté esclavizando, pero ellos siguen todavía pensando, porque mientras estaban en Egipto, estarían ellos o juzgados tanto por los egipcios como por sus deidades. Entonces, cuando salen, no entienden esta cuestión de que hay un ser invisible, que es el que domina lo visible, y ellos más bien buscan un ser visible. Y por eso le pedirían a Aarón que hiciera este becerro de oro. Y entonces rompen con el pacto, y lo que tiene que hacer Moisés es un segundo pacto, un segundo contrato con Dios, esa segunda alianza, que lo que haría sería retirarle a el pueblo hebreo, con excepción de la tribu de Leví, retirarles este poder de decidir cómo adorar a Dios, cómo honrarlo. Entonces, ahora la tribu de Leví, que fue la única que no adoró al becerro de oro, ellos son los que sí comprenden cómo adorar al ser invisible. Entonces, ellos les van a decir a los demás cómo llevar a cabo las ceremonias, las adoraciones y todo, ¿no? Entonces, y todo esto es en beneficio del mismo pueblo, aunque no lo comprenda. No piensa Spinoza que esa es como la gran maestría de Moisés, que Moisés es un gran político, es como lo entiende Spinoza, porque lo que hace Moisés es potenciar las ideas, bueno, las distintas percepciones que llegan a tener todo el pueblo una vez que huye, potencia estas percepciones con la idea de un Dios juez que domina, que castiga, pero que también premia. ¿Y cómo premia? Premia con la libertad, premia con pues una vida en comunidad, ¿no? Y cosas así. Entonces, en ese sentido, la validez, el pacto o los pactos siempre pueden ser rotos, siempre, de manera fácil. Sobre todo van a ser rotos en el momento en que no se tienen los beneficios que se buscaba con el pacto. La condición, entonces, piensa Spinoza, es que las personas comprendan los beneficios. Ese sería el ideal, que comprendieran los beneficios por el pacto, que cada persona comprendiera esos beneficios. Y cuando no los comprenden, pero que sí les da beneficios, entonces se validan los castigos que se adaptan al ingenio o a la mentalidad de las personas. Entonces, lo que hace Moisés también es adaptar los castigos, por ejemplo, a que Dios ya no te va a incluir dentro de su reino, ¿no? Cuando uno muera, ¿no? Te va a excluir si es que uno no cumple con esa alianza que está haciendo con Dios. Entonces, lo que es interesante en Spinoza es que, a diferencia de Hobbes, para Hobbes el estado de naturaleza y luego el estado de naturaleza es un estado hipotético, y después el pacto puede ser que yo no haya participado ahí en el pacto, pero aún así estoy siendo protegido o estoy ahí metido dentro de este pacto. Y y entonces plantearía también Hobbes hay que hacer un nuevo pacto en donde haya esta cesión para el soberano y tenga estas condiciones. En cambio, Spinoza lo que va a hacer es, bueno, según Spinoza, históricamente identificamos esos pactos, ¿no? En el caso del Estado hebreo, en las alianzas que hace el Estado hebreo con Dios. Y cómo Dios los castigaría en el momento en que violan el pacto o dejan de cuidarlo, dejan de protegerlo. Y parte del trabajo de los profetas para Spinoza sería tener esta comprensión de los pactos y de tener una gran imaginación y poder predecir qué le va a ocurrir al pueblo en el momento en que rompan el pacto o violen el pacto y así, ¿no? No sé si respondí, professor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Temos o assunto já para o próximo debate, próximo evento. Olha, antes de passar a palavra para o professor Gil, eu gostaria de ler duas perguntas, viu, Marcelo? Eu vou ler exatamente como os alunos mandaram. São alunos nossos da graduação, professor Luiz. O Felipe Serra pergunta, sobre o Estado Civil, no momento em que não houver mais benefício maior nesta relação entre o ser humano e a sociedade, não fará sentido mantê-la. Isso implicaria as guerras, terrorismo, as violências? Indivíduos não enxergam benefícios em viver na sociedade e buscam uma forma de mudança? Né? Essa é a primeira aí.
¿Quiere que traduzca, profesor? Sí, ese sí, por favor. Bueno, sobre el Estado civil. En el momento en que no haya más beneficio mayor en esa relación, o sea, en la relación entre el ser humano y la sociedad, no habrá un sentido, no habrá sentido o no habrá más sentido en mantenerla. O sea, cuando ya no haya más beneficio en esa relación, no habrá más sentido en mantenerla, ¿no? Eso explicaría las guerras, el terrorismo, las violencias. O sea, cuando ya no hay más beneficio en esa relación, no habría más sentido en mantenerla y el estudiante pregunta, ¿eso explicaría las guerras, el terrorismo, las violencias? Individuos no ven beneficios en vivir en sociedad y buscan una forma de cambio. Entonces, me parece que sí podríamos encontrar ahí una explicación precisamente porque la función del Estado entonces es la libertad, aumentar el poder de pensar y el poder de actuar. Y si el Estado no lo está dando, entonces pues los individuos no están siendo beneficiados directamente por ese Estado. Y ellos pues lo que harían es buscar los medios para poder, ya sea bueno, el Estado, ¿qué debería de hacer? El Estado debería de incorporarlos, debería de abrir discusiones, abrir espacios públicos para conocer, pues precisamente por qué hay personas que no están logrando este aumento de poder y lo que debería de hacer es incorporar eso y modificarse a sí mismo para poderlo incorporar. Y sí entenderíamos desde ese sentido, no todos los casos, porque podrían haber casos también, pues muchos casos de manipulación o muchos casos de abuso de poder, de más bien en grupos, ¿no? Que estarían buscando imponerse sobre otros, así, ¿no? Sobre todo pensemos también en el beneficio que podría tener un Estado debilitando a otro, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Entonces, Spinoza estaría considerando que el Estado desde un inicio tendría que estarse reelaborando, reestructurando en función de poder dar las condiciones para el aumento de poder de toda su población. Y cuando no lo hace, no es que se justifique entonces la violencia o la agresividad, ¿no? En contra de estos, pero se tienen que buscar esos mecanismos por distintos medios, eso definitivamente, ¿no? Pensaría que sí. Ahí lo que se mostraría también es el fallo de los estados, el fallo del Estado para realmente responder al aumento de la libertad de toda su población. Sí, definitivamente. Pienso también en, por ejemplo, igual el caso del terrorismo ya sea algo muy extremo, pero pensemos nosotros pues, en movimientos sociales, en donde pues las personas pueden hacer paros o pueden hacer recurrir a distintas formas de manifestación para hacerse visibles para un Estado que no los ha visto o que los ha ignorado, ¿no? O los ha oprimido o cosas así, ¿no? Entonces, no tanto en sí el terrorismo como tal, ¿no? Pero bueno, claro, ¿no? También, ¿qué sería el terrorismo? ¿No? Habría que definir y cosas de estas, ¿no? ¿No? Pero bien, más o menos, creo. Sí. E a segunda pergunta do segundo aluno, Fernando Tomás, uma das perspectivas, não sei se está correto, mas falar do poder imaginário que as pessoas colocam em determinadas pessoas, é algo assim? Agora ele também, você consegue visualizar ele colocou em espanhol aí? Sim. Então, professor Edelberto, essa primeira pergunta eu não consegui entender muito bem como está formulada aí, mas o Fernando, ele já coloca em espanhol, já muito bacana, né, o que ele fez. Eu poderia ler essa pergunta em espanhol? Sim, sim. Professor. Fernando, tomas la de, ¿es posible que haya un gobierno que utilice la democracia para llegar al totalitarismo? Bueno, pues lo hemos visto históricamente, ¿no? El nacionalsocialismo, ¿no? Es también como llega al poder. En el caso de Spinoza, la democracia también es muy interesante. Como él está pensando, bueno, está en el siglo XVII, no tiene las ideas de estos estados tan grandes, ni los mecanismos que nosotros tenemos hoy en día, como este mismo por el que nos comunicamos.
Pero la idea de Spinoza es que por ejemplo, cuando huyen los hebreos de Egipto y se encuentran ya libres del yugo de los egipcios, ellos serían, ahí lo que tendríamos es una democracia. Habría una horizontalidad del poder en donde cada una de las personas tiene el mismo poder para decidir cómo adorar y venerar a Dios, ¿no? Entonces, para Spinoza, todo primer pacto siempre sería un pacto horizontal, en donde habría democracia. El problema que ocurre con los hebreos es que no pueden mantener esa democracia y más bien viene esta jerarquía que les impone Moisés, ¿no? Retirándoles el poder a la gran mayoría y dejándoselo restringido a la tribu de Leví. Entonces, pero eso ya sería, digamos, como otro tema. En principio, toda organización política o toda organización social o toda organización en pareja o en familia, para Spinoza siempre empezaría siendo una democracia, con una horizontalidad de poder en donde cada uno tiene ese mismo derecho a decidir cuál es la dirección que tiene que tomar esa misma organización. Y eso es interesante, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en el caso de Hobbes, sería más bien esa cesión para uno, para otro, ¿no? Y ese otro es el que va a decidir por nosotros, ¿no? Con esta guía, ¿no? Hacia nosotros. En cambio, desde Spinoza siempre sería, todos tenemos ese mismo derecho. Ya si lo podemos llevar a cabo o no, ya sería un segundo tema, una segunda cuestión. Entonces, si realmente es democrático el Estado, nunca llegaría a un totalitarismo, ¿no? Según esto, o al menos no por esa vía. Sí podría llegar, pues, por el lado donde alguien, pues, comprara votos, o comprara voluntades, o comprara sociedades, o cosas así, ¿no? Apoyándose en dinero o apoyándose en otros medios. Pero, en principio, desde como lo piensa Spinoza, esa democracia, si estuviera bien armada, si estuviera bien entendida, no es una democracia de sabios. Eso también es muy interesante. Por eso decíamos lo de la definición de ser humano incluye tanto el ser racional como el no ser racional. De lo que se trata es sobre todo de que entendamos qué es lo que realmente nos conviene. Y así es como se conformaría. Podemos ser muy ignorantes en muchísimas cosas, pero al menos lo importante es saber qué es realmente lo que nos conviene, qué es lo que nos hace más fuertes, qué es lo que nos permite predecir, prevenir. Por ejemplo, ahora aquí en México, ¿no? Nosotros estamos sufriendo acá después de todo lo que pasó en Acapulco, ¿no? Y este desastre natural, pero lo que vemos también es el desastre de las autoridades que nunca están preparadas, pues, para prevenir. Bueno, no podemos prevenir el huracán, pero lo que sí se puede tener refugio, se puede tener distintas cosas previniendo si esto es lo que va a ocurrir. Bueno, pues entonces a la población se le dirige, se le prepara y se le dice, y pues vivimos, en mi caso vivo en un estado en donde no se previene, ¿no? Se la vive la autoridad apagando fuegos, ¿no? Constantemente, ¿no? Sin prevenir y decir, oye, pues podemos tener este problema en 10 años o en 20 años, bueno, pues vamos a prepararnos, ¿no? Lo hacemos un poco con los temblores, ¿no? Con los terremotos, que también nos afecta mucho. Por ejemplo, acá tenemos una cosa que se conoce como la alarma sísmica. Hay unas placas tectónicas, precisamente en eso, en la costa del estado donde está Acapulco. Y el temblor, una vez que ocurre ahí, tarda 1 minuto en llegar a la Ciudad de México. Entonces, la alarma sísmica suena en la Ciudad de México y sabemos que en 1 minuto se va a sentir el temblor. Entonces, tenemos 1 minuto, pues, para prepararnos, para prevenir y eso es muy, muy útil. Pero así como tenemos eso, nos falta muchísimas otras cosas, ¿no? Eso es lo que hace un Estado fuerte o débil, ¿no? El que sí esté prevenido, que esté preparado. Y ahora pensemos nosotros en las condiciones laborales, ¿no? Que pueden estar avaladas por las leyes o no, ¿no? Y este tipo de cuestiones. Si bien Spinoza, claro, no está pensando en nuestros estados tan grandes, ¿no? Con tanta complejidad y tantas cuestiones, sí está pensando, está dando algunas herramientas para que nosotros sí lo podamos actualizar, ¿no? Y traer a nuestro tiempo. Y yo creo que sería eso, ¿no? Pienso así, ese poder de pensar y de actuar como un poder
pensemos en el término latino de existir, ¿no? Como estar de pie. Y el soportar, pues tanto los problemas naturales como los problemas que los mismos seres humanos causamos. Entonces, eso yo pienso que es lo que está pensando Spinoza como libertad. Y un Estado democrático en este sentido es más poderoso que un Estado monárquico, porque el Estado monárquico depende de una persona y una persona es falible, ¿no? ¿Cuánto puede saber una persona? ¿Hasta dónde puede llegar a saber? En cambio, la democracia son muchos y si todos participamos y todos proponemos tanto problemas como soluciones, pues lo vamos a hacer mejor, ¿no? Así, con algo así como de sencillo pensaría, creo que es lo que tendría Spinoza en mente, ¿no? Más o menos. Bom, antes do professor Gil falar, eu gostaria de pedir aos que se manifestam por perguntas escritas que, caso queira ainda formular alguma pergunta para o professor Luiz, façam agora nos primeiros momentos. Depois nós estamos já caminhando para finalizar o evento. Professor Gil. Então, olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tranquilo aí? Pronto, boa noite, professor Luiz. Primeiro, deixa eu só esclarecer, quando eu fui fazer a pergunta, eu não consegui destravar o microfone, eu não consegui falar, mas agradeço pela sua fala, eu acho que foi uma fala bastante esclarecedora, né, sobre vários aspectos da filosofia de Spinoza, realmente fico muito agradecido. Eu vou formular uma pergunta que eu não sei se em algum momento minha conexão falhou e você falou e eu não ouvi, ou se você optou por não trabalhar o assunto, que é sobre a relação. Você falou muito do Tratado Teológico Político, e a tua fala começou com uma passagem do Teológico Político. Só que no meio do Teológico Político, acho que no capítulo 7, Spinoza fala de um método de interpretar as escrituras. E a minha pergunta seria exatamente isso, né? Porque ele coloca uma problemática no início sobre a liberdade, né? No final ele tem reflexões sobre a política, sobre o Estado, etc. e tal, mas no meio ele tem um método de interpretar as escrituras. Qual seria, né, como é que você vê aí essa relação entre esse método de interpretar as escrituras e a problemática colocada no início do Teológico Político? Muy, muy bien. Muchísimas gracias, profesor Giorgio. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál sería la relación entre el método de interpretar la escritura y el pasaje que leíamos al principio en el prefacio, ¿no? Sobre lo de la ambición, ¿no? Y cómo nosotros luchamos por nuestra esclavitud, ¿no? Como si fuera nuestra salvación. Bien, para Spinoza el método para interpretar las escrituras es, tiene tres ingredientes, ¿no? Tres partes. Una de ellas sería no separarnos, ¿no? De las escrituras, ¿no? Estar ahí apegados, no incluir o no introducir nada que no esté dicho ahí, ¿no? Entonces, por eso Spinoza, por ejemplo, va a rechazar las lecturas aristotélicas o las lecturas platónicas, ¿no? Sobre la escritura, porque va a decir, bueno, pues están metiendo elementos que no están ahí incluidos. Otra de las cuestiones es que nosotros comprendamos el ingenio, ¿no? La manera de asociar de las personas que escribieron esos textos. Entonces, según la idea de Spinoza, es que el ingenio comprende la imaginación, la forma de asociar, la forma de relacionar palabras y cosas, las costumbres, los hábitos que tiene un pueblo en particular. Y entonces piensa que es muy, muy, muy importante para poder interpretar las escrituras, comprender la mentalidad, diríamos nosotros, la mentalidad de los hebreos, su manera de pensar. Y entonces, por ejemplo, por eso en el primer capítulo y así va hablando acerca de los términos cuando se usa Dios como superlativo,
no que realmente esté hablando de algo, una propiedad de Dios o cosas así, ¿no? Y ese tipo de cuestiones. Y la otra cuestión también sería que nosotros comprendiéramos cuál es el objetivo de esas mismas escrituras, cuál es el objetivo de esos textos. Y el objetivo de esos textos sería el de la preservación o el de la conservación de ese pueblo particular. Que ese pueblo, los hebreos, cómo se están organizando ellos para poderse conservar. Esta misma definición que decíamos acerca del conato, Spinoza estaría pensando que ahí está llevándose a cabo en un pueblo que es el pueblo hebreo, y cómo este pueblo hebreo se organiza para poderse conservar, para poderse mantener, para mantenerse, pues para tener estos medios para poder seguir existiendo. Y esa sería la meta principal del mismo texto, y lo que haría sería describirnos, sea la ley mosaica, la ley de Moisés, o sea también las distintas profecías con las que está compuesta. Lo que estarían haciendo siempre es estar diciendo cómo el pueblo se está acercando a esa conservación o se está alejando de la conservación. ¿Qué es lo que los conserva? La ley mosaica. Ese es, digamos, como que su cemento, ¿no? Lo que los va a mantener unidos, ¿no? Si siguen ellos los preceptos de la ley mosaica, de la ley de Moisés, entonces se van a mantener unidos y fuertes. Cuando se alejan de esos preceptos, cuando los dejan de escuchar, vienen los castigos de Dios. Ahora, esos castigos para Spinoza tienen el sentido no de que realmente Dios sea el juez que está diciendo, bueno, ahora los voy a castigar, sino que ese mismo pueblo está perdiendo esa cohesión. Y entonces, ¿qué sucede? Llega Mesopotamia, los invade, o llegan otros y así, y entonces los dominan, ¿no? Y eso se vuelve el castigo. El castigo es que ellos no estén unidos, ¿no? Y que entonces sean separados por estas otras cosas. Entonces, ahora, pensando en este pasaje acerca de la lucha por la ambición de otros, la lucha que deben de estar buscando los hebreos en todo momento es la de la unión y el mantenimiento de la unión del pueblo. Eso es lo que les va a dar a ellos su fuerza, su fortaleza. Pero una vez que ese pueblo... bueno, ¿y para qué también es importante? Para un estado en una posición particular en el planeta, ¿no? Ahí en Palestina, ¿no? Esa sería también la idea. Ese pueblo tiene un estado civil, el sentido que tiene la ley mosaica es para ese estado civil que está en esa posición, en ese lugar. En el momento en que son expulsados por los romanos de Palestina, de esta región, entonces para Spinoza ya no tiene sentido el judaísmo, ¿no? En eso es muy rudo, ¿no? Spinoza, porque lo que él plantea es que las escrituras tienen sentido como texto para mantener cohesionado, mantener unido a un estado civil dentro de una cierta posición geográfica. Pero cuando pierden ese estado civil, ya no tiene sentido el judaísmo, ¿no? Y lo que piensa Spinoza, lo que dice es que se deberían de integrar los judíos a todas las distintas comunidades en donde se encuentran y así. Y eso, pues claro, que le va a traer a Spinoza pues muchísimas críticas, bueno, no en ese sentido críticas en su tiempo, sino críticas, por ejemplo, incluso hoy, pensemos nosotros, bueno, hoy ya no está vivo, ¿no? Pero pensemos en Levinas, por ejemplo, Levinas va a criticar mucho a Spinoza, decíamos ya Isaiah Berlin, ¿no? Y muchos otros judíos muy interesantes y muy valiosos, pero que le van a criticar eso a Spinoza, que no está viendo Spinoza la dimensión de Dios personal, la dimensión del pueblo desde dentro, no lo está viendo Spinoza. Después de todo, Spinoza no vive esa experiencia, ¿no? A Spinoza igual le pase un poco más esto de vivir, no vive la experiencia, digamos, del judaísmo desde adentro. Él lo vive, más bien pensemos, él a los 16 años se muere su padre, hereda la comercializadora, y es donde empieza a relacionarse con los calvinistas,
se va a hacer amigo de todos estos y va a abandonar la comunidad judía. Lo expulsan cuando él tiene 24 años, pero él ya no vivía en la comunidad judía, ya estaba fuera, ya vivía con los calvinistas. Entonces Spinoza realmente no tiene esa experiencia interna, y más bien lo que él cree es, bueno, pues esto es un buen documento histórico sobre un pueblo, sobre un estado civil, cómo se organizó, cómo pensó, con qué mecanismos de control, ¿no? Encontró para poder mantener el poder, pero una vez que ese estado se perdió, ya no tiene sentido mantener. Es como si, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Digamos, como trayendo un poco eso, es como si yo aquí en México quisiera volver a la antigua religión de los aztecas, ¿no? Así se le haría como un poco Spinoza, así como, bueno, pues ese estado ya no existe en los aztecas, ya no existe Tenochtitlan. ¿Qué sentido tendría que yo me volviera otra vez a la antigua religión? Pues no tendría sentido. Porque el sentido, ¿cuál es? El de la conservación, el de la preservación, el del mantenimiento de la sociedad. Y Spinoza también tiene una visión ingenua acerca de la vida de los judíos, por ejemplo, en la península ibérica. Tiene una visión muy ingenua. Él cree que después de la expulsión de los judíos debieron de haberse quedado, se debieron de haber convertido al catolicismo. Él cree que los judíos, porque tienen parientes en Portugal, tiene parientes en España, con los que siguen haciendo comercio todos los judíos sefaraditas en Holanda. Y tienen una visión pues muy, muy ingenua de como si, no, pues ya se integraron completamente a la sociedad española, cosa que no es cierto. No fueron muy perseguidos, recordemos nosotros que hacen esa división, esa separación muy cruel entre nuevos cristianos y viejos cristianos, ¿no? Y los nuevos cristianos son excluidos, ¿no? Y sigue habiendo un antisemitismo y cosas así, ¿no? Pero pues eso Spinoza no lo conoce, y entonces él tiene esta idea de el Estado hebreo ya no existe, entonces el judaísmo, que es la religión que se construyó para mantener ese Estado, ya no tiene sentido. Es un documento histórico, pero así como puedo yo estudiar la religión de los antiguos aztecas, pues estudiar la religión de los antiguos judíos y ya, ¿no? Igual y es una visión un tanto cruel, pero su idea es precisamente, o sea, el vínculo también, ya nada más para terminar entonces, es que los calvinistas holandeses están buscando convencer a toda la población, los calvinistas ortodoxos, convenciendo a los calvinistas tolerantes para que Holanda se convierta a la monarquía. Y curiosamente lo que hacen los holandeses es que, bueno, los calvinistas apoyan o ponen su fundamento en Moisés. ¿Por qué? Porque no lo pueden poner en San Pedro, porque Roma, el Vaticano, lo pone en San Pedro. Entonces ellos buscan precisamente y se ven a sí mismos como Moisés sacando al pueblo de la esclavitud egipcia. Ellos se ven como sacando a los holandeses de la esclavitud española, ¿no? Que es 1500, finales del siglo XVI, que se independiza Holanda de España. Entonces buscan en Moisés ese fundamento o ese elemento. Y entonces es muy interesante cómo Spinoza va a decir, bueno, esperen, pero Moisés es ¿no? O sea, antes de que traten los holandeses, por eso también su interés de mostrar a Moisés como un político, no como un profeta, sí, ¿no? Y este tipo de cosas, ¿no? Entonces él estaría poniendo ahí, leyendo a Guillermo III de Orange como si fuera un nuevo, o una pretensión de un nuevo Alejandro Magno, ¿no? Entonces sería, ¿no? Creo que como la cosa. Entonces me parece que es también muy interesante siempre estar pensando en esa perspectiva histórica con el documento filosófico. No solo quedarnos con el puro documento filosófico como en abstracto, sino también pensarlo y luego traerlo a nuestros tiempos, claro, ¿no? Y así, entonces creo que eso sería lo interesante. ¿Sí? No sé si contesté, profesor Giorgio. Não, sim. Algumas coisas eu estava caminhando nesse sentido, mas acho que você traz alguns elementos novos, né? Eu estava pensando mais no contexto da superstição, né, de como isso funcionava na cabeça das pessoas, enquanto uma discussão ideológica também, mas eu acho que você traz complementa, porque na verdade a superstição termina que é uma leitura, né, equivocada também,
que atribui um sentido, uma finalidade da Bíblia que, de repente, ela não pretenderia ter. Né? Como se ela não fosse um documento histórico também, como se aquilo não fosse para um povo específico. Mas, assim, contempla, assim, professor, muito obrigado. No, a ustedes, muchas gracias. No, al contrario. Bem, como nenhum outro professor palestrante manifestou vontade de continuar as perguntas para o professor Luiz, e antes de passar a palavra para o professor Inácio Manuel, nosso coordenador de extensão, para encerrar o evento, eu gostaria, professor Luiz Ramos Alacon, agradecer em nome do nosso programa de língua e de lógica e linguagem, certo? Agradecer em nome da parceria que possibilitou a Unicamp e a UENG desenvolver esse colóquio, né? A sua boa vontade, com presteza, né? Uma vez eu fui para uma palestra do Paulo Freire, e Paulo Freire começou dizendo que, às vezes, alguns professores ficam famosos em uma, duas cidades, já não atende outros colegas, né? Só atende se for publicar livro, mas o senhor se mostrou uma pessoa muito amável, muito generosa, né? Eu fiquei muito surpreso, do ponto de vista, muito feliz com as lâminas, com os slides que o senhor preparou e já traduzido em português, facilitou e muito a nós aqui, e lhe agradecer, tá bom? Vou passar a palavra, vou bater palmas também, merece mesmo, né? No, pues... Passarei a... Sim. Como? Não, eu passaria a palavra para o professor Inácio Manuel, nosso coordenador de extensão, né, que fará o encerramento do nosso evento. Não é, Inácio? Sim, sim. Boa noite. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Ah, tudo bem. Olha, eu estou com um problema aqui. Estou falando a partir da UENG, estou com um problema na câmera aqui. Eu não estou conseguindo acionar a câmera e, como é para finalizar, eu acho que não vale a pena a gente ficar aqui quebrando a cabeça para tentar fazer a imagem voltar. Mas, assim, antes de finalizar, eu queria agradecer ao professor e companheiro de trabalho, doutor Zé Delberto, pelo convite aí para encerrar as atividades que colocaram em diálogo estudiosos da UENG, da Unicamp e de outras instituições de ensino. Eu escrevi 2 linhas aqui, eu vou ler essas linhas aqui e a gente já encerra. Com a conferência do professor Dr. Luiz Ramos Alacon, chegamos ao fim do colóquio internacional A Recepção de Spinoza no Brasil, de Murilo Mendes. Eu tenho a certeza de que o evento contribuiu qualitativamente para as reflexões em torno da obra de Spinoza e seus rebatimentos em um leitor especial como Murilo Mendes. A proximidade espacial com a terra natal de Murilo Mendes nos aumenta a vontade de conhecer um pouco mais sobre os principais interlocutores que contribuíram para dar forma ao seu pensamento e à sua obra. Enfim, tendo como mote o par Spinoza, Murilo Mendes, tivemos a rara oportunidade de ouvir especialistas discutindo sobre uma gama de assuntos no campo das ciências humanas. Com isso, e agradecendo mais uma vez a todas e todos que participaram, damos por encerrado o colóquio internacional intitulado A Recepção de Spinoza no Brasil, de Murilo Mendes. Obrigado e boa noite. Edelberto, seu microfone está desligado. Professor Luiz Marcelo, você sinalizou aí? Não, professor, eu ia fazer uma pergunta, mas já encerramos. Eu creio que o professor Luiz Ramos queira se despedir. Me parece que ele está querendo fazer um pronunciamento final, me parece que seria bacana.
Solamente agradecerles muchísimo su invitación, en verdad que ha sido muy, muy, muy enriquecedor. Me disculpo nuevamente por no poderlo haberlo dicho en portugués y en verdad que muchísimas gracias y bueno, pues por acá andamos, ¿no? Y lo que sean tienen mi correo y podemos seguir ahí en contacto. Muchísimas gracias. Y a todos por la invitación y por el tiempo y las preguntas y su paciencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, professor. Até o próximo. Hasta luego. Abraço. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos.